Este, esta sesión justo trata de la unidad número 4 y es la unidad final del curso. Justamente con esto terminamos también lo que es el segundo volumen del tomo 2 del Capital, que tiene justamente esta estructura. Un breve repaso de cómo hemos estado avanzando en el curso fue justo el análisis de la acumulación, que es la última parte del tomo 1 del Capital, que nos habla justamente estos aspectos, hace un corte de caja de las categorías que vimos en Economía Política 1 y 2, eh, y trata de analizar justamente la sociedad capitalista en su conjunto, el modo de producción capitalista, la economía capitalista, ver justamente cómo acumulan, cuáles son los distintos sectores que intervienen en la acumulación, ver las consecuencias que hay con este ejército industrial de reserva, que cabe mencionar en el curso no lo desarrollamos como nos hubiera gustado. Tenemos también al inicio del semestre planeado también otra conferencia junto con la que habíamos ya fechado y con Sandoval, pero bueno, es un tema que les quedamos a deber en este contexto de este semestre tan abrupto. Pero veíamos pues que en la acumulación se generaban estos procesos de encono de la distribución de la riqueza, veíamos el papel de la tecnología, el desplazamiento de la fuerza de trabajo y esta dinámica del crecimiento de la población superflua. En la unidad número 2 nosotros arrancamos, que diga la unidad número 3 nosotros arrancamos con estos circuitos, que es la primera parte de el tomo 2 del Capital. ¿Qué se pretende acá? Después de que hiciéramos ese corto de caja, ese análisis del funcionamiento del capitalismo, ahora tocar los aspectos de la reproducción como ciclos de renovación constante en el capital y ver cuáles son los problemas a los que se está enfrentando. Cerrábamos justamente con estas explicaciones que se veía con la propuesta que nos ofrece Harvey Davy de cómo implementarlo en el análisis de El Enigma del Capital, un análisis de la crisis del 2007-2008. Vimos con Jaime Osorio cómo se implementa también como patrón de acumulación o el análisis del patrón de acumulación con los circuitos, circuito de capital productivo, capital dinerario y capital mercantil, y también la propuesta que yo les expuse a partir de una ponencia reciente sobre el análisis de la crisis actual, debatiendo si nos encontramos con la emergencia del quinto ciclo de Kondratiev, o nos encontramos con otra tendencia, que es la propuesta de análisis de capitalismo senil. Y la propuesta que hace el profesor David en su tesis de licenciatura, que es justamente el análisis del patrón de acumulación en el contexto de la dependencia, ¿no? Entonces, estos elementos del circuito, de los análisis de los circuitos, son muy poderosos a nuestro juicio, y bueno, se los compartimos justamente con la intención de que no fuera una sesión o una unidad muy teórica exclusivamente. Ahora corresponde justamente a este análisis que continúa eh, Marx y Engels, ahora del análisis de la economía en su conjunto. Ahora hemos salido, bueno, una vez que fuimos al circuito, al mercado, para analizar la economía, ahora nuevamente regresamos a la esfera de la producción con la intención de ver, bueno, entender que existen dos ramas, dos grandes ramas de la economía, que desde acá se plantean que es el sector de los bienes de capital, que produce todos los bienes de capital, todas las herramientas, y el sector que produce los bienes de subsistencia, alimento, ropa, calzado, todas estas mercancías, y también aquellas mercancías suntuarias. Entonces, ¿qué vamos a analizar acá o por qué es la importancia de este análisis? Una vez que hemos visto estos circuitos y su renovación constante, ahora corresponde ver los vínculos entre la oferta y la demanda.
También es muy polémico, fue muy polémico este tomo 2, como lo dijimos al principio de esta unidad, porque es un tomo 2 que Engels rescata dentro del borrador, respetando la idea original de Marx, pero para algunos marxistas, que diría en ese momento, paréntesis, Howard Zinn decía en su bibliografía de Marx que Marx odiaba a los marxistas que conocen vida, ¿no? A sus seguidores, porque justamente atrofiaban la interpretación que le estaba haciendo del capitalismo. Y, cierro paréntesis, justamente a muchos no les gustó la forma en que Engels expuso el tomo 2 porque para ellos era como que darle salida a el capitalismo y además que retomaba o estaba muy en sintonía con lo que se estaba publicando, con lo que se estaba produciendo en pensamiento económico a finales del siglo XIX en Europa. ¿Qué se estaba produciendo? Pues bueno, la gran preocupación de la escuela neoclásica o después de los clásicos, David Ricardo, Smith y demás, estaba generando esta bifurcación a plantear que ya la teoría del valor, pues bueno, puede ser adoptar a la teoría del valor trabajo de Smith y Ricardo o la teoría subjetiva del valor, ¿no? Que no, que rompe con la teoría del valor trabajo. Y en ese sentido, tenemos que se centraban el pensamiento económico hacia la formalización cuantitativa, es decir, el uso de los modelos y el plantear el concepto, desarrollar el concepto de equilibrio. ¿Sí? La búsqueda de plantear un equilibrio para entender el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento de la economía capitalista, ¿no? Esto se va a materializar, bueno, hay un montón de escritos, de interpretaciones, barras, entre ellos, y no es hasta que Marshall, con este modelo de tijeritas que conocemos desde el primer semestre en teoría económica, se materializa esta interpretación. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la publicación del tomo 2? Pues en estos esquemas de reproducción también hay una preocupación de cuál es justamente ese momento sano del capitalismo, del buen funcionamiento del capitalismo, y hay una interpretación desde Marx que la recupera muy bien, que Engels, que es esta proporcionalidad. La proporcionalidad entre los dos principales sectores de la producción del valor, que es el sector primario, el sector de medios de producción y el sector que produce bienes de subsistencia y suntuarios. Este sector debe de estar avanzando en proporción, una proporción de alguna forma correcta que le permita justamente reproducir y renovar los circuitos anteriores, capital productivo, capital dinero y capital comercial. Entonces debe de mantener esa proporción de oferta y demanda entre sectores porque Marx y Engels van a identificar el papel que tiene la oferta capitalista, pero también la demanda capitalista para el buen funcionamiento del modo de producción capitalista. ¿Sí? Eso lo vamos a explicar. Y esto va a ser crucial, va a ser muy importante en todo el pensamiento económico. Eh, Desde el pensamiento económico hemos dicho que las teorías son producto del contexto histórico que se está viviendo y tenemos que la última tercera parte del siglo XIX es un momento de turbulencias, de preocupación del equilibrio, sí, porque hay la necesidad de mantener una economía a flote después de la crisis de 1870, de esta década de los 70, y justamente constantes crisis que está atravesando en los 80s, 90s y que va a desencadenar la crisis de los 14, Primera, Segunda Guerra Mundial y la crisis del 29. Entonces tenemos esa preocupación. En el pensamiento económico vamos a ver que esa preocupación va más allá desde Marx. El lugar que va a tener esta interpretación de esta proporcionalidad en la economía a partir de los esquemas de reproducción es una preocupación que solamente han sido tres autores, tres teóricos en toda la historia del pensamiento económico que han podido teorizarla. Y bueno, hay un cuarto, pero los tres principales van a ser Kesney,
que finalmente con la tabla económica lo que pretendía era justamente ver cómo iba a avanzar el flujo de valor, ¿sí? A partir de la inversión y cómo se iba a distribuir y generar crecimiento. Y en el caso de Marx, vamos a ver el papel que va a brindarle a la inversión y cómo va a transformarse la producción, generación de valor, realización de valor y su expresión en la oferta y demanda de los mercados. Y el tercero, va a estar en el siglo XX con Keynes en 1936, que para hacer justicia, más que Keynes, es de Richard Kahn, uno de los estudiantes de Keynes que configuró los economistas o el círculo de Cambridge, que era algo muy bonito que se ha estado perdiendo o que se ha perdido en todas las escuelas de economía, que eran tertulias, que eran eh, eh, profesores, estudiantes discutiendo lo que está ocurriendo. Imagínense la escuela de Cambridge, que va a arrojar a Richard K., Joan Robinson, entre otros. Ellos están discutiendo en las primeras décadas del siglo XX y pues están discutiendo Primera, Segunda Guerra Mundial, están discutiendo la gran crisis económica del 29, problemas de inflación, etcétera, etcétera. Eh, entonces, dentro de esos pupilos de la escuela de Cambridge va a estar Richard K. Richard K. va a revisar a Marx. Marx está justamente, tiene presencia del pensamiento económico, lo revisa y de el esquema de reproducción que nosotros vamos a ver, justamente va a retomar el efecto multiplicador, pero para el empleo, ¿sí? A partir de la inversión que se realiza en un momento determinado, cuánto empleo se espera tener, ¿sí? Y esto lo revisa Keynes y a partir de este análisis retoma también Keynes para, bueno, hacer una pregunta más ambiciosa, ¿no? Que es, a partir de la inversión que se ejecuta en un momento determinado, ¿cuánto pensamos que va a generar de crecimiento, ¿no? Este efecto multiplicador de la inversión. Entonces, este último fue desarrollado, fue implementado, fue un elemento teórico que estuvo presente en todo el siglo XX hasta los años 80, que justamente va a definir justo algunos lineamientos de política económica. Bueno, también en la parte estadística, para hacer también justicia, eh, la matriz insumo-producto, me parece de Lontiev, siempre lo confundo con Kontratiev, mi dislexia, pero va a ser un cuarto teórico que va a partir de los esquemas de reproducción de Marx, va a estar teorizando en términos de registro estadístico y como producto de este registro estadístico va a tener la propuesta de la matriz insumo-producto, que a la fecha la seguimos utilizando. Entonces, es por ello que la importancia y la necesidad de hacerle justicia en la época de Milei, y de los jóvenes que se les hace atractivo el discurso de Milei, es importante poner las cosas en su sitio justo, ¿no? Entonces, ese es el contexto que vamos a ver también. Vamos a ver cosas tan curiosas que, bueno, como anécdota, en particular el algoritmo que se va a hacer de la reproducción ampliada de este modelo, en Marx, fue causas de polémica, ¿no? Ver cómo se reproduce en el capitalismo, estas variables en términos cuantitativos, justamente generó polémica, ya estaba generando polémica el tomo 1, el 2 generó más polémica y algo chistoso es que algunos matemáticos y críticos a Marx en la época, ya muerto Marx, vivo Engels, entonces dijeron, está chistoso esto que descubrió Marx en la reproducción, los numeritos, cómo se van a expandir. Y pues bueno, algunos dicen, pues es incorrecto este análisis. Engels hace un concurso para que demuestre matemáticamente que no es viable o es incorrecto este pequeño algoritmo.
que desarrolla Marx. Y hace un concurso. Como ustedes saben, Engels tiene dinero por ser empresario. Y finalmente se hace el concurso, nadie gana. Y sus retractores dicen, es que Marx, o sea, sí es cierto ese algoritmo que se establece con Marx, pero fue por pura churro, por puro churro, ¿no? Fue y no, hay la ignorancia de algunos colegas estudiantes, no saben que la última fase de los estudios de hobby de Marx era sobre matemáticas. Tiene un escrito muy bonito que explicando qué es una derivada, y él ya se está metiendo en cálculo diferencial. De hecho, los esquemas de reproducción en matemática avanzada, si ustedes lo vieron, con Salvador Ferrer, ya se mete a cosas mucho más espesas en matemáticas, en fin. Pero bueno, haciendo un corte de caja, eh, alcanzaron a revisar el texto de eh, Salvador Ferrer, poquito, está chiquito. Sí, ¿Qué les pareció? Nada más en las primeras páginas, lo demás, la verdad es que ya no nos es tan útil. ¿Qué les pareció? Justo la explicación es muy, no se centra en términos cuantitativos, sino que Marx va explicando justamente en términos cualitativos. Entonces, prácticamente ese textito que hace tanto Salvador Ferrer como Harvey David es un esfuerzo titánico. O sea, la verdad es titánico para sintetizar los dos modelos de reproducción simple y ampliada, que justamente van a hablar y van a decir, bueno, primero, dónde debe de mantenerse las proporciones, que es lo que ahorita vamos a ver, para que funcione de forma sana, por así decirlo, y se reproduzca de forma sostenible el capitalismo. Y evidentemente la tesis de Salvador Ferrer dice, bueno, sí, y también Marx, continuando con la lectura de Marx, metiéndose en este debate que hay, que le toca más a Engels, de decir, bueno, no chingues, Engels, te estás preocupando por el equilibrio del capitalismo cuando te deberías de preocupar por la lucha del capital, ¿no? Contra el capital. Y Salvador Ferrer dice, bueno, pues ahondemos del por qué no se puede mantener esa proporción. Entonces, evidentemente, en toda esta primera parte, para la explicación, así como se explicó en la reproducción simple y ampliada en la unidad 2, acá le mete un arsenal de elementos para la explicación ceteris paribus, es decir, para considerar que nada se va a mover dentro de la realidad, ¿sí? Pero evidentemente lo que dice Salvador Ferrer es que, bueno, el problema es que en la realidad es mucho más compleja y evidentemente, si bien se debe de mantener esa proporcionalidad para que funcione correctamente el capitalismo, en la realidad, si le metes la competencia, si le metes la cuestión de estas desproporcionalidades que existen, vemos que es, es muy difícil mantener la proporcionalidad desde el mercado solo, ¿sí? Entonces, la única bueno, forma profe. de mantener la proporcionalidad es con la intervención del Estado. Sí, Ah, sí, bueno, es que, o sea, decían que, que sí, ¿no? Aunque se mantenga la proporcionalidad o un, eh, bueno, sí, proporciones entre ambos sectores, pues el estado natural es la crisis, ¿no? O sea, aunque tendamos al equilibrio, es muy fácil que se cargue a una u otra parte y entonces eh, de ahí que tienda la crisis, ¿no? Siento yo que es como bueno, es lo que me llamó la atención de esa parte de Salvador Ferrer, sí, o qué ocurre por ahí. sí. O sea, es una tendencia a la desproporcionalidad. Pueden pasar momentos de proporción
que puede hacer que funcione muy bien el capitalismo, pero tenemos problemas de innovación científica tecnológica, de competencia que afectan a la composición orgánica de valor, la tasa de ganancia y la pugna entre estos sectores. Pero finalmente, pues Leontiev, justamente esta interpretación o este registro o este intento con la matriz insumo-producto de visualizar justamente cómo puede funcionar en términos correctos, por así decirlo, con un capitalismo más planificado. De hecho, esta idea de la reproducción con dos sectores y los descubrimientos que se hace por todos los economistas de la URSS en la década de los 20 y después con la matriz insumo, que también, si bien el Nobel lo tiene en Estados Unidos cuando se va de exiliado, Leontiev, pero él lo generó en la URSS, ¿sí? Lo generó para una economía planificada. Todos estos elementos permitieron justamente generar esta planeación del capitalismo, tanto desde Marx como también desde Keynes. ¿Qué quiere decir esto? Que esta proporcionalidad puede funcionar por mucho tiempo, por un gran periodo, sí y solo si hay una entidad que pueda regular. Y en este caso es el Estado. Por sí solito no se va a poder regular, ni aunque mi ley lo diga, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la dinámica de acumulación del capitalismo implica mucha competencia. Decía Max Stirner, uno de los fundadores de este anarquismo capitalista, fundadores sin querer, porque él era más hacia socialista utópico, que el equilibrio y la interacción del mercado era tan perfecta porque era como una especie de juego de canicas, ¿no? Si tirabas un balde de canicas, cada canica iba a funcionar con con su libertad propia y se iba a acomodar en el espacio que le corresponde. Muy absurdo el asunto. El problema es que el capitalismo, no, que estamos quitando el elemento de interacción social, competencia, etcétera, etcétera, y eso obliga finalmente a esta desproporción. Pero bueno, ya entremos en materia sobre esta unidad para que sobre todo tiene lo central que nosotros vamos a hacer como producto de evaluación es un conjunto de ejercicios que puedan sustituir el examen, ¿sí? Y para ello, pues bueno, vamos a replicar desde Marx los ejemplos cuantitativos y el análisis cualitativo de los esquemas de reproducción. Bueno, entonces permítanme. ¿Te alcanzan a ver? Sí, ya se ve. Va, va, va. Sí, Bueno, entonces, esta unidad, la unidad final, la unidad número 4, vamos a hablar sobre los esquemas de reproducción. Y nos vamos a basar en estos dos textos, bueno, los tres textos en el capítulo 20 y 21 del tomo 2 del Capital, y también el texto de Salvador Ferrer y el de Harvey David. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Hasta ahorita hemos visto en la unidad número 3 los tres circuitos, los tres ciclos que tienen que renovarse constantemente. Circuito de capital literario, productivo, mercantil. Y vemos justamente que esta reproducción del capital vincula estos tres circuitos en donde debe de haber un flujo de valor. Fuerza de trabajo, medios de producción, producto plus producto, la inversión y el excedente. Entonces, ahora toca analizar justamente en términos de la reproducción simple, pero vamos a colocar a dos ramas o vamos a dividir
la producción como generador de valor en dos grandes ramas. Primero, vamos a analizar justamente la idea de reproducción simple otra vez, pero con dos sectores. Primero, vamos a ver qué es la reproducción simple ha sido una situación ceteris paribus que nos da Marx para poder entender justamente los elementos que van a interactuar en en el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Entonces tenemos que es una situación idílica, hipotética, y justamente se hacen abstracción de las formas que permiten la reproducción del capital. Tenemos que, vamos a seguir hablando de dos clases sociales, dos grandes clases sociales, proletariados y burgueses. También vamos a seguir hablando de precio equivalente al valor. Todavía no hablamos de la generación de precios. Vamos a hablar de la generación de precios en economía política 4 y, como sabemos, en la reproducción simple no existe la acumulación, no se expande, pero sí se reproduce. Entonces tenemos aquí que hay que recordar que tenemos que las mercancías justamente tienen cosificadas una parte de desgaste de las máquinas, el trabajo objetivo que de la fuerza de trabajo y también una parte de ese trabajo excedente. Por lo tanto, decimos que las mercancías en sí mismas tienen una parte de su valor de capital constante, capital variable y plusvalor. Y por lo tanto, tenemos que, cuando este producto permite la generación de ingresos, decimos que genera ingresos para dos clases sociales. Desde el capital variable, tenemos que se están generando el conjunto de salarios. En otras unidades, en otras ocasiones hemos planteado que B mayúscula o capital variable va a ser igual al número de trabajadoras o trabajadores por el salario promedio que se les paga. Entonces, esto genera la suma de todos los salarios y justamente es el ingreso de los trabajadores. Por otra parte, tenemos el plusvalor, que el plusvalor va a ser este excedente y este excedente, sin más, pertenece al modo de producción capitalista a los capitalistas. Entonces, estos dos elementos como fuente de ingresos, salarios y excedente, están presionando al consumo de bienes y servicios que se está generando en la economía capitalista y por lo tanto van a presionar a la demanda, ¿sí? Pero aquí tenemos la pregunta, en qué grado van a presionar a la demanda? ¿Es la misma la demanda de los trabajadores respecto a la demanda de los empresarios? Bueno, para eso nosotros tenemos que diferenciar los dos sectores de la economía. Acá se plantea justamente en la economía productiva o en el sector productiva, gran sector del capital productivo, se identifican a dos grandes ramas, ¿sí? O dos grandes sectores. El primero de ellos va a ser el sector 1, que se dedica a la producción de medios de producción, de bienes de capital. Va a producir todas esas máquinas, todas esas herramientas que permiten la producción tanto de máquinas como de mercancías. Mercancías, manufacturas, bienes bienes principalmente, ¿sí? Bienes de subsistencia, ¿sí? Ese es el sector 1. Produce máquinas para sí mismo y máquinas para los distintos sectores. Entonces, como tal, tiene su composición de valor. El sector 1 tiene su capital constante que vamos a colocar aquí índice 1 para referirnos al capital constante del sector 1. Capital variable, el conjunto de trabajadoras y trabajadoras que va a estar trabajando en el sector 1 va a estar definido con V, subíndice 1. Y también tenemos el plusvalor, porque este conjunto de capitalistas van a tener justamente su propio plusvalor. Entonces va a ser expresado por PB1. La suma total va a ser exclusivamente del sector 1. Y también tenemos el sector 2. El sector 2 va a ser justamente el sector que va a producir todo el conjunto de bienes de subsistencia y suntuarios. Es todos los bienes que estamos consumiendo
alimento, vestimenta, ropa, calzado, todas estas mercancías de corta duración y justamente algunos bienes suntuarios. Estamos hablando que entre los bienes suntuarios podría ser, no sé, un Rolex o aquellos bienes que solamente el capitalista va a poder consumir. Pero lo que queremos mencionar es que a diferencia del sector uno, ¿sí? El sector 2 va a producir estos bienes de corta duración, ¿sí? Estas mercancías de corta duración. Al igual que el sector uno de medios de producción, el sector 2 de productor de medios de subsistencia y suntuarios va a tener su cantidad de capital constante, que la vamos a expresar con C índice 2, su conjunto de trabajadoras y trabajadores, que va a estar expresado en capital variable, índice 2, y su propio plusvalor. Los capitalistas de este sector van a tener su propio plusvalor expresado en PB, índice 2. La suma total de su valor va a estar expresado en el sector 2. Entonces, tenemos que ambos sectores tienen una dinámica en un mismo espacio, en un mismo modo de producción, tienen un vínculo. O sea, el productor de bienes de capital, de medios de producción, les genera una cantidad de productos que necesita ofertar, necesita vender para realizar el capital, realizar su valor y plusvalor. Y por otro lado, también los sectores del sector 2, productor de bienes de subsistencia y suntuarios, elabora un conjunto de productos que tiene que vender para que pueda realizar también su propio plusvalor. Ambos, al coexistir en un mismo espacio económico, pues bueno, tienen una interacción entre la oferta y la demanda. ¿Sí me explico? Entonces, ambos sectores se hallan en una mutua dependencia, por lo tanto, ha de haber entre ellas determinadas relaciones de cantidad. Es decir, medios de producción va a elaborar el conjunto de bienes de capital y medios de producción que el propio sector necesita, el sector uno necesita, pero también va a generar, va a producir el conjunto de bienes de capital, máquinas y herramientas que el sector 2 va a demandar. Y a su vez, el sector de bienes de producción, perdón, el sector de medios de consumo y suntuarios va a producir la cantidad de alimento, vestimenta, calzado, etcétera, etcétera, que van a demandar los propios capitalistas del sector 2, los propios trabajadores del sector 2, pero también los trabajadores del sector 1 y los empresarios del sector 1. ¿A qué nos referimos? Tenemos que la oferta que se va a estar generando en la economía capitalista va a ser con dos elementos importantes. Tenemos justamente, por un lado, la oferta de medios de producción, ¿sí? Y la oferta de bienes de subsistencia y suntuarios. ¿Quién va a estar detrás de la demanda? Pues bueno, aquellos sectores, en el caso de los producción de medios de producción, van a demandar los sectores de la sociedad que consumen medios de producción y en términos de clases, ese sector que produce medios de producción, que demanda medios de producción, es la clase capitalista, ¿sí? Es un sector social en particular que demanda esos bienes en particular. Mientras que la producción de bienes de subsistencia y suntuarios, en particular la demanda, consumo y demanda de bienes de subsistencia y suntuarios, va a ser demandado por un sector particular de la sociedad. ¿Y a quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a las y los trabajadores y también a los capitalistas. Ambos, trabajadores y capitalistas, necesitan comer, vestir, calzar y por lo tanto van a absorber esa demanda. Se suma, en el caso de los capitalistas, que, bueno, van a consumir estos bienes suntuarios que posiblemente la mayoría de los trabajadores no pueda consumir, ¿sí? Entonces, aquí tenemos entonces un vínculo muy importante de la demanda, ¿sí? De la producción, que es capitalista, y la demanda que de bienes de capital es 100% capitalista, y una parte pequeña, pero considerable, es capitalista en el caso de los bienes de subsistencia y suntuarios, mientras que mayoritariamente, en el caso de los trabajadores, su demanda se va a concentrar en consumir todos estos bienes de subsistencia y suntuarios, no más, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Bueno,
Entonces tenemos que, detallando la producción del sector 1, los medios de producción, sabemos pues que en este sector, el sector 1 va a elaborar todos los medios de producción de los dos sectores, tanto de los que él va a ocupar como los medios de producción que va a ocupar el sector 2. Entonces tenemos que en su producción, desde la demanda, se va a construir lo siguiente. Tenemos la producción total del sector 1, que son los bienes de capital, va a ser igual a la demanda de capital constante del sector 1 y más, perdón, la demanda de capital constante del sector 2. Expresado acá, tenemos que el valor del sector de los medios de producción, el valor total del sector de los medios de producción elaborados por el sector 1 va a corresponder a la demanda, ¿sí?, de estos bienes de capital que está expresada por la demanda de los bienes de capital que va a consumir el sector 1 y la demanda de los bienes del capital que va a consumir el sector 2. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos entonces buscar desde acá estas relaciones de oferta y demanda. Pero Marx dice, con esto nos podemos quedar, ¿sí? Y es una pregunta muy importante porque eh, Marx y Engels, por eso Engels va a ver el potencial de este análisis, va a decir, realmente aquí, con una relación oferta y demanda de este tipo, que es la que más o menos la que nos presentan en ocasiones con Marshall, eh, se resuelve el funcionamiento de la economía. Dice, no, tenemos que ir más allá. Entonces, para ello tenemos que ver por el otro sector, el sector 2, el de medios de subsistencia y suntuarios, y vemos justamente cuáles son las características de este sector en términos de su oferta y su demanda. En términos de su oferta, el sector 2 va a elaborar todos los medios de subsistencia para los obreros y los capitalistas. Y tenemos, por tanto, que toda su producción total del sector 2 tiene que ser absorbida y demandada por dos tipos de demanda: los medios de subsistencia que va a demandar el sector 1 y los medios de subsistencia que va a demandar el sector 2. ¿Cómo lo expresamos? Entonces, la producción total del sector 2, que va a ser a su vez la oferta, tiene que, por demanda, la demanda que se genera de los trabajadores del sector 1, los capitalistas del sector 1, los trabajadores del sector 2, los capitalistas del sector 2. ¿Sí? Entonces tenemos que justamente aquí vamos a tener otra relación de oferta y demanda entre estos dos sectores. Entonces tenemos, ustedes se dan cuenta, dos, dos equilibrios previos, ¿sí?, que se buscan, pero que no alcanzan a demostrar o no son suficientes para decir, bueno, en términos de reproducción simple puede funcionar de forma correcta la economía. Entonces, ¿cuál va a ser la aportación que se va a estar desarrollando en esta reproducción simple con dos sectores? Pues tenemos de forma sintética que el sector 1, hemos dicho que la oferta del sector 1 va a ser demandada, ¿sí?, por los capitalistas del sector 1 y del sector 2. Entonces, producción y oferta de medios de producción va a estar determinado por el consumo y demanda de los medios de producción y van a ser plenamente o mayoritariamente capitalistas. ¿Sí? En el caso del sector 2, la producción y oferta de bienes de subsistencia y suntuarios va a ser absorbido o demandado por los trabajadores y capitalistas, y en este caso los bienes de subsistencia mayoritariamente capitalistas, pero justamente tenemos que aquí va a estar la demanda y van a ser tanto trabajadores como capitalistas. Entonces, aquí tenemos puramente capitalistas. Esto va a ser importante porque en términos ideológicos, en ocasiones el mal funcionamiento de la economía o una economía de crisis, en ocasiones se le achaca a los trabajadores, cuando quienes están en la relación de oferta y demanda principalmente van a ser este sector, el sector capitalista. Bueno, entonces bajo estas dos proporciones llega una tercera, que la podemos entender en su conjunto. Tenemos que el sector 1, ¿sí?, sector de producción de bienes de capital, herramientas y demás medios de producción,
más el sector 2, que es el sector que produce los bienes de subsistencia y suntuarios, la suma justamente de su capital constante, la suma de su capital variable, la suma de su plusvalor, va a ser justamente o nos va a mostrar el producto total o la suma del producto total en una economía determinada. Por eso lo colocamos acá como la producción nacional. Justo, ¿qué nos está diciendo? Ya nos estamos acercando a este vínculo de la economía dentro de un mismo espacio en términos nacionales. Por ello también nos va a permitir analizar el crecimiento de la producción o de la economía en un país determinado. Pero ahora necesitamos ver, a partir de los equilibrios anteriores, ¿sí? En donde teníamos sector 1, constante 1 más constante 2, y sector 2, variable 1 y 2, más plusvalor 1 más 2, ¿sí? ¿Cómo se van a vincular entre sí? Y ustedes a lo mejor, si se percatan, encontrarán una variable que está acá, que los esté vinculando. Se ubican, recuerdan, las lecturas. Entonces, tenemos nosotros que para el modelo de reproducción simple con dos sectores, parte de la premisa de que toda la renta social, capital variable y plusvalor es consumida al 100%, ¿sí? Por lo tanto, la producción de medios de producción, perdón, de medios de consumo, que es el sector 2, debe ser absorbida totalmente. Entonces, partimos que no hay acumulación y que la renta social, capital variable plus valor, es 100% se destina al consumo. Entonces, tenemos que la producción de un sector va a considerar justamente ese consumo. ¿Cómo? Tenemos los dos sectores, acá, sector 1, sector 2. Entonces hemos visto la suma de estos dos, capital constante, capital variable, plus valor, sector 1 y sector 2. Tenemos que el sector 2 justamente va a elaborar, o la demanda del sector 2 va a ser absorbida tanto por los capitalistas del sector 1 como los capitalistas del sector 2, así como los trabajadores del sector 1 y sector 2. Por lo tanto, aquí partimos que sí existe esta proporcionalidad entre oferta y demanda, y tenemos pues que, dado que existe esta proporcionalidad, bueno, aquí es demanda y aquí es la oferta, ¿sí? Tenemos que si nosotros descomponemos lo que es el sector 2, que es capital constante 2, variable 2, los valor 2, ¿sí? Vamos a ver que aquí hay una variable entre sus demandantes que se está repitiendo, ¿sí? Entonces, tenemos pues que justamente en el capital constante 2, ¿sí? Si nosotros colocamos o despejamos el capital constante 2, tenemos pues que se va a anular el capital variable 2 y el plusvalor del sector 2. Por lo tanto, tenemos que la oferta o parte de la oferta, ¿sí? Del sector 2, ¿sí? Va a estar absorbida por el sector 1. Y a su vez, parte de la oferta del sector 1 va a estar absorbida por el sector 2. ¿Sí me explico?
Sí, ¿sí? O sea, lo que hicimos acá fue justamente a partir de esta ecuación, nosotros despejamos C2, ¿sí? Y entonces, dado que si pasábamos todos estos cuates al otro lado, entonces se eliminaban, ¿no? Bueno, se, ajá. eliminaban, exactamente, Andrés. Entonces se elimina y se elimina. Entonces lo que nos termina quedando aquí es esta ecuación, pero esta ecuación también tiene su inversa, ¿no? Como vamos a ver más adelante, bueno, el plusvalor del sector uno más el plusvalor del sector uno también va a ser igual al sector 2 y tenemos que ver entonces, buscar este vínculo, ¿sí? En la siguiente matriz o en la siguiente relación de los dos sectores. Vemos que el sector uno, el sector de medios de producción, es igual capital constante uno, variable uno plus valor uno. Y el sector 2 es igual al capital constante 2, variable 2, PB2. ¿Sí? Entonces, dado las condiciones que vimos anteriormente, en donde el 100% de el capital variable uno y 2 y del plusvalor uno y 2 se consume, entonces tenemos que justo el capital constante 2, ¿sí? O las máquinas que se van a producir en el sector uno para el sector 2, ¿sí? Corresponde a los salarios de los trabajadores más el plusvalor de los capitalistas, pero del sector uno. Recuerden acá que el sector uno producía sus propios medios de producción, ¿sí? Aquí, este, esta, esta demanda la tiene resuelta porque es una demanda para sí mismo como sector social, ¿sí? Lo que necesita es realizar la otra parte y la otra parte corresponde al valor que se genera con capital variable y plusvalor y esta segunda parte genera el conjunto de máquinas y herramientas que el sector 2 va a ocupar. Entonces, la proporcionalidad en la reproducción simple, ¿sí? Con dos sectores, se va a generar sí y solo sí el capital, más bien la producción del capital constante del sector 2 sea igual al capital variable del sector uno más el plusvalor del sector uno. Entonces, este va a ser el mecanismo por el cual se va a llegar a los equilibrios del sector uno y del sector 2. Estos equilibrios que vimos acá y acá, ¿sí? En la producción nacional. Entonces, dudas. No. Bueno, ya como que se parece un poco más a micro, ¿no? Bueno, esta última parte, como que la relaciona un poco con teoría Sí, microeconómica. sí, 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 por eso, o sea, esto que les daba al principio como introducción, por mucho tiempo, eh, muchos economistas críticos que eran seguidores de Marx se negaron a leer el tomo 2. Dijeron, no, del tomo uno al tomo 3. Pero esto es fundamental, o sea, la economía planificada de la URSS no se puede entender sin esto. Y de ahí para el real, porque si bien, insisto, Leontiev, este, es acreedor al Nobel en Estados Unidos, cuando él ya se exilia, él estuvo trabajando con la matriz insumo-producto y la diseña en la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, pues finalmente tenemos que aterrizarnos, ¿no? Desde acá. Y fíjense ustedes, paréntesis aparte, algo que me faltó mencionar es que en este momento la vamos a necesitar.
en este momento lo que está ocurriendo en la economía global no es un libre mercado puro, para nada. Lo que está ocurriendo son mecanismos de planificación encubierta frente a dos elementos importantes: la ausencia de crecimiento y dos, el cambio y desplazamiento del crecimiento de la producción, que como vimos en las ponencias que les dimos, Estados Unidos está siendo desplazado y bueno, Estados Unidos y el G7 está siendo desplazado por China y por los BRICS. Entonces, ahorita empieza una discusión de cómo planificar sin planificar. O sea, para el capital, ¿no? Ese es. Pero bueno, cerrando el paréntesis, pues bueno, el ejemplo que nos da Marx nos hace un ejemplo, sí, muy marcado, sí, muy condicionado, porque parte de estos supuestos que van a blindar, estos ejemplos son, como ustedes saben, el primordial es que no haya acumulación y que la renta, el 100%, se consume. Es decir, PB1 más PB más 2 más capital variable 1 y 2 van a estar consumiendo todo, es decir, el capital, que se va a expresar el capital constante, perdón, que se va a estar expresando en el sector 2 y constante 1 más constante 2 se va a expresar en el sector 1. Entonces, estas proporciones de oferta y demanda se van a mantener a partir de este elemento y el de acá. Entonces, el ejercicio que tenemos acá es justamente un ejemplo que pretende ilustrar este modelo de reproducción, donde tenemos que hay un sector 1, ¿sí?, que va a producir con las siguientes características: 4,000 unidades al capital constante, 1,000 al capital variable, y hay una tasa de plusvalor del 100%, por lo tanto, hay 1,000 unidades de plusvalor. La suma 4,000, 1,000 y 1,000 nos da un valor total de 6,000 unidades, que es lo que se está produciendo en el sector 1. Esto es lo que se produce como medios de producción. Tenemos el sector 2. El sector 2 va a producir con 2,000 unidades en capital constante, 500 en capital variable, ¿sí? Y igual va a tener una tasa de plusvalor del 100% para que sean 500 unidades en plusvalor, y la suma de 2,000, 500 y 500 nos da un valor total de 3,000. Este es el valor que hay justamente de medios de subsistencia, ¿sí? Ahora Maestro, bien, sí, perdón, bueno, esto tiene que ver, ¿tiene alguna relación, digamos, la cantidad que se producen en los medios de subsistencia con los de producción? sí, Porque, bueno, aquí son... sí, dime. No sé si, creo que te interrumpí. No, bueno, es que, bueno, como veo es como casi, digamos, como la mitad, ¿no? El 50%, entonces, pero yo tenía entendido, digamos, así como bueno, había entendido como lo que dice Harvey Davis, que que el sector 2 son los bienes que para ser consumidos, pero necesitan de comprar del sector 1 los medios de producción. Entonces ahí se me hizo como, bueno, ahora sí que me confundí. Y bueno, por eso pregunto si hay alguna relación, ¿no? Porque si entonces, si el sector 2 necesita los del sector 1, que no sería una cantidad mayor, o bueno, yo lo interpreto mal. Tienes toda la razón, pero en la última parte es justamente lo que vamos a explicar. Mira, aquí tenemos justamente las dos formas de producción de los dos sectores, y ahora vamos a establecer su proporcionalidad. Entonces, ¿cómo saber que realmente hay una proporción? Pues bueno, para ello nosotros tenemos que ver el vínculo que existe entre estas dos
dos ofertas y demandas, pero a partir de algo que los vincule en términos intrasectoriales, que como vimos es que la producción de medios de producción, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo saber que van a ser absorbidas? ¿Sí? Pues la única forma de saber que van a ser absorbidas es que el total de máquinas que el sector 1 va a producir, ¿sí? Y que partimos de que el sector 2 las va a demandar, tiene que ser igual al capital variable del sector 1 más el plusvalor del sector 1. ¿Sí me explico? Entonces, lo que mencionaste es correcto. Entonces, para este ejercicio, lo que tenemos que hacer es demostrar si hay esa proporcionalidad. ¿Sí me explico? Evidentemente, Marx blinda este modelo de reproducción con los supuestos. No hay acumulación y el 100% de la renta se consume. ¿Sí? El 100% de los ingresos en salarios y ganancias se consume al 100%. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Tenemos que en la producción del sector 1 ha elaborado 4,000 en medios de producción para sí mismos y 2,000 que está elaborando, si recordamos el dato anterior, que tenemos 1,000 y 1,000, genera justamente la cantidad de los medios de producción o capital constante que el capital del sector 2 va a demandar, ¿sí? Entonces, esta va a ser su oferta y acá su demanda. Ah, ok, sí, gracias, maestro. Y, ¿no de qué? Entonces, tenemos que el sector 2 suministra estos medios de subsistencia para la sociedad entera. Entonces, este es el sector 1 y el sector 2 genera esta producción. Y esta producción, que es la oferta, va a ser absorbida por esta demanda. ¿Quién está detrás de la demanda? Los trabajadores del sector 1, los trabajadores del sector 2, los empresarios del sector 1, los empresarios del sector 2. Entonces tenemos, Entonces, profe, dime, podemos decir que en ese modelo se va a consumir todo lo que se produce, ¿no? así es, todo. Partimos de que ceteris paribus se va a consumir todo. No es una predisposición de que siempre va a funcionar. Recuerden que es reproducción simple. En las dos reproducciones simples de la unidad 2 y de esta unidad son con la intención de ilustrar, de diseccionar, de tomar una foto estática para decir así se mueven estas variables. Sí, pero en la realidad sabemos que no, o sea, puede haber ahorro y eso lo vamos a ver con la reproducción ampliada. ¿Sí? Oiga, profe, Dime. entonces esto sería como la argumentación para demostrar que no hay acumulación en reproducción simple. No, O, aquí la finalidad de esta primera parte en reproducción simple es llegar acá, a entender que hay un vínculo entre el sector 1 y el sector 2. ¿Sí me explico? Que es necesaria para el buen funcionamiento del capitalismo. Esa proporción se va a dar cuando la demanda del sector 1 y en términos de trabajadores y empresarios, ¿sí? La demanda debe de ser igual a la oferta del mismo sector 1. ¿Qué está ofertando? Pues está ofertando los medios de producción para sí mismos que están acá arriba, pero también estos otros que son para el sector 2. Entonces, en este ejercicio, lo que tenemos que es demostrar que existe esa proporcionalidad. Y en el ejemplo que nos da Marx dice, bueno, debe de funcionar de esta forma, ¿sí? Y bajo esta forma podemos ver este vínculo. Vemos que para este ejemplo, el número de, el monto total el valor total del capital variable 1 y del plusvalor del plusvalor 1 debe de ser igual a la demanda que va a tener de bienes de capital, ¿sí? El sector 2. Aquí
Si se llega a dar, ¿sí? Esto, entonces el capitalismo en reproducción simple está funcionando de forma correcta. ¿Sí me explico? Sí, Sí. sí. Pregunta para la guía. Es, es, explique la proporcionalidad o punto de equilibrio que debe mantenerse en la reproducción simple con dos sectores. ¿Sí? Esta es una pregunta. Ahorita veremos qué vamos a hacer con la evaluación, pero sí, sí, sí queda claro. O sea, ahí sería desarrollar cómo igualamos tanto oferta como demanda, cómo ocurre pues ese despeje que ya vimos hasta llegar al funcionamiento, ¿no? Sostenible del capital. Exacto, que es esta lámina que creo que sí se está viendo, Sí, que es esto, lo que tenemos aquí. Esta, digamos, sería como el punto de equilibrio o la proporcionalidad. Eh, evidentemente, muchos, a la fecha todavía no les gusta esa parte de punto de equilibrio para no confundirlos y decir, hablamos de lo mismo los clásicos o los ortodoxos. Pero lo que sí es un hecho es de que está en ese contexto. O sea, el clima que está escrito, esto en tomo 2, habla de la búsqueda o hay un ambiente de la búsqueda del punto de equilibrio. Entonces, Engels no se quiere quedar atrás y ve correctamente, pero Marx, para Marx el punto de equilibrio no se limita a eso, a estático, porque él está viendo siempre un modelo dinámico. Él dice, debe de ser proporcional, debe de guardar las proporciones que si se dan cuenta no es nada distinto, no rompe mucho, aparentemente no rompe mucho con la idea de equilibrio, porque el equilibrio, la oferta y la demanda, pues debe de guardar proporciones. Pero bajo un modelo dinámico, desde la perspectiva de Marx, estas proporciones deben de mantenerse para su renovación constante, ¿sí me explico? Para que pueda seguir funcionando, no en este momento, sino para que pueda funcionar en el futuro el capitalismo, ¿sí me explico? Que justamente es algo interesante que está haciendo. ¿Por qué? Porque da una propuesta de funcionamiento del capitalismo, tanto que funcionó como lo que ocurrió con Keynes, igual otra vez con Leontief, en todo el siglo XX. ¿Sí? Sí sirvió, para pronto. ¿Sí me explico? Y, y pues sigue funcionando en China. Pero bueno, ¿cuál va a funcionar más a detalle? Pues la de reproducción ampliada. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio antes de pasar a la reproducción ampliada. Por ejemplo, tenemos el sector uno, el sector uno que tiene una producción con 8,000 en capital constante, más 2,500 en variable, más tenemos unos, perdón, 3,000 plus valor. Y tenemos un sector 2 que tiene 3,000 en capital constante,
constante 2, más 1000 en capital variable, más 1000 en plusvalor. ¿Sí? Y tenemos, este es el ejercicio 1, ejercicio 2, tenemos sector 1, 10,000, capital constante, más 2,500 en variable, más, vamos a ver que vaya una tasa de plusvalor del 200%, entonces son 5,000 plusvalor del sector 1 y un sector 2 que tiene 7,500 capital constante 2 más eh, permítame tantito, bueno, más 2,000 en variable, 2 más 2,000 en plusvalor 2. Pregunta, ¿cuál de los dos sectores está en proporción o en equilibrio y cuál no lo está? ¿Qué dicen? Maestro. Dime. Bueno, no sé si esto contestaría la pregunta o si es más una duda, pero el segundo ejemplo, Ajá, porque ahí sí da la suma del sector 2, que sería bueno, los 2,500 de V1, bueno, de variable 1 y los 5,000 de la plusvalía 1, que da la cantidad del sector 2. No sé, o bueno, es que no sé por qué puso en el primero 2,500 y 3 en el variable más 3,000 de plusvalía y en el sector 2 ya puso 3,000 del ejemplo 1. está muy bien. David tiene un punto en la evaluación final, no en la evaluación final, perdón, en la evaluación de la unidad Unidad 4. 4, ¿no? Ajá, Es Camila, ¿no? a Camila. Shell. Sí, Camila, tienes toda la razón. Entonces, un punto en la evaluación de esta unidad. Este, muchas gracias, Camila. En efecto, como bien dice Camila, eh, tenemos en el anterior que recordar simplemente la formulita. La formulita que nos está diciendo de la proporción es esta, que ya se ha planteado de una forma u otra, el conjunto de bienes de capital que va a demandar el sector 2 debe de ser igual a el capital variable del sector 1 más el plusvalor del sector 1. En este caso, tenemos que el sector 2 está demandando en capital constante 3,000 y justo el capital variable del sector 1 más el plusvalor del sector 1 justo no corresponden. En este caso son 5,500, ¿sí? La suma B1 más P1 y en efecto no corresponde a los bienes de capital que está demandando el sector 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, hay una sobreoferta acá, ¿sí? Si nosotros sumamos acá, tenemos que el monto total son 13,500, ¿sí? Y decíamos sector 1 debe de producir capital constante más capital constante del sector 1, sector 2. Y vemos acá, sector 1 son 8,000 y sector 2 son 3,000 y producción total son 13,500.
el sector 1. Entonces vemos que evidentemente aquí no hay esa proporción. Sí, tenemos que apenas es 11,000 sector 1 más sector 2. Y justamente no mantiene esa proporcionalidad. ¿Sí? Lo mismo ocurriría con el sector 2, que es la producción capital variable 1 más plusvalor 1 más capital variable 1 plusvalor 2, perdón, 2, 2. Entonces tenemos que justamente la producción del sector 2 es de 5,000 y la suma de variable aquí son 3,500 más 4,000. Este con este y este con este. Entonces estamos hablando que son 7,500. Pues no, está desproporcionada. Entonces, justamente a partir de esto nos permite saber si está en proporción estos dos. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué ocurre con el segundo? Como bien dice la compañera, tenemos que aplicando constante 2 igual B1 PB1, tenemos que constante 2 que es igual a 7,500, porque va a demandar el sector 2, debe de ser igual a los 2,500 de los salarios de los trabajadores más 5,000 del plusvalor de los capitalistas. Entonces tenemos 2,500 más 5,000 son 7,500 y justamente corresponden a los 7,500 del capital constante. Entonces aquí tenemos que hay esa proporcionalidad. ¿Cómo se demuestra entonces? Pues tenemos el sector 1 que debe producir medios de producción para sí mismo y medios de producción para el sector 2. Tenemos que su producción total o su oferta total es de 8,500, que corresponde a una demanda. Capital constante 1 es de 1,000 más 7,500 del capital constante 2. ¿Sí? Entonces aquí la oferta sí es igual a la demanda. Y tenemos que el sector 2, variable 1, plusvalor 1, más variable 2, más plusvalor 2. Y tenemos que su oferta del sector 2 es igual a 11,500. ¿Sí? Y esto, bueno, tenemos que 2,500 más 5,000 más 2,000 más 2,000 nos da igual 7,500 más 4,000, 11,500. Entonces tenemos que también está en equilibrio. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el Barbón y Engels? Pues está haciendo un modelo aquí en esta primera parte súper chingón en términos de que dice, bueno, si se trata de igualar balanzas, pues qué chiste tiene, ¿no? La tijerita Marshall dice, no, lo que tenemos que ver la causa de una economía que tiene una interacción social y esa interacción social es con un sector de medios de producción y un sector de bienes de subsistencia y suntuarios y que ambos tienen entrelazada una oferta y demanda. Entonces tenemos que buscar la proporcionalidad más que estos equilibrios parciales, ¿sí? Y es a partir de ver la demanda de medios de producción del sector 2, que debe de igualarse con la cantidad de bienes de subsistencia que van a demandar el sector 1 mediante el capital variable y el plusvalor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, profe.
¿Eso puede ser ¿Dudas? un ejercicio de examen, profe? Sí, sí. De hecho, vamos a dejar unos de tarea con la intención de ver cómo van y también evaluar lo del examen. ¿Sale? Pero dudas sobre la reproducción simple. No. La otra va a No, ser, maestro. gracias Camila, la otra va a ser más talachuda, eso sí, pero parte de interpretar esta primera reproducción simple, ¿no? Si se dan cuenta, no hay, o sea, sí está, pues, quedó en pañales. Salvador Ferrer trata de meterle ahí elementos eh, muy valiosos. También el profesor Alejandro Valle, eh, y hay más, Shain también le mete mucho más elementos, pero justamente nos permite hacer un análisis. Hay otros análisis de la crisis, por ejemplo, más cualitativos, que justamente tratan de ver estos vínculos. Pues bueno, aquí paramos con la reproducción simple. Les vamos a dejar unos ejercicios. Así, son de simples. Lo que importa es que ustedes demuestren justamente la proporcionalidad a partir de esta ecuación. C índice 2 igual a capital variable índice 1 más plusvalor índice 1. Y y bueno, y ya la siguiente sesión vamos a ver el